Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. ¡Wow! Esto sí que es adoración, porque vos y yo sabemos que cuando estamos en situaciones tan difíciles y críticas y oramos y terminamos de orar y la situación sigue, nos pasa a menudo que volvemos a clamar a Dios porque vemos que la situación continúa y en lugar de estar pensando en el Señor, empezamos a pensar en el problema que tenemos que enfrentar, en la dificultad. Y acá se nos da un recurso maravilloso, mis hermanos, mis hermanas. Dice el texto que Josafat se humilló, se postró ante el Señor, ante lo que le dijo el profeta. Aceptó que a él no le tocaba hacer nada, sino que podía dejar todas las cosas en manos del Señor. Y en lugar de afligirse, en lugar de angustiarse, comenzó a adorar a Dios. Y en el ejemplo del rey, todo el pueblo comenzó a adorar al Señor. Es más, dice el versículo 19, y se levantaron los levitas, que eran los que guiaban la adoración del pueblo, para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. No fue una adoración silente, fue una adoración gritando, cantando bien fuerte. ¿Quién era su Dios? El Dios que los defendía. Y dice el texto luego en el versículo 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, el rey, estando en pie, dijo: Óiganme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas, o sea, en la palabra que Dios le había dado, y serán prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. La situación no había cambiado, los enemigos quizás estaban mucho más cerca que el día anterior. Les quedaba salir con lo que tenían a mano, ese ejército que no habían podido preparar del todo. Pero ellos, en medio de esa situación, alabaron, adoraron al Señor, declararon quién era su Dios, confesaron sus misericordias, aseguraron su corazón antes de salir a enfrentar a su problema de que su Dios era el Dios que los salvaba. Lo hicieron a fuerte voz, lo hicieron cantando, gritando. Nos da a veces hasta vergüenza en nuestro hogar, en medio de una situación, levantarnos y cantarnos fuerte. Lo he hecho. Cantar a mi Dios y ver cómo Dios opera después es maravilloso, porque cuando la respuesta de Dios viene, nos damos cuenta de que por más que nosotros hubiéramos hecho cualquier cosa por salvarnos, no hubiera alcanzado. Y que nuestro esfuerzo, más que hacer cosas, es hacer reposar nuestro corazón en adoración a nuestro Dios. Insistió Josafat. Les dijo: bueno, salgan con lo poquitas fuerzas que tenemos, pero salgan adorando al Señor. Salgan diciendo: glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y así salió el pueblo, cantando, adorando a Dios, a enfrentar eso que no podían resolver. Dice el texto bíblico, versículo 22,
Escuchen con atención. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Vale decir que todo lo que habían planeado los enemigos se le volvió en contra. ¿Cuándo? Cuando comenzaron a alabar al Señor. Bueno, y este pasaje es maravilloso, porque dice el texto después, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Total confusión en los enemigos. Y esto es lo que hace Dios. Dios hace confundir al enemigo. El enemigo no sabe qué hacer. Cuando nosotros alabamos, adoramos, humillamos nuestro corazón y levantamos el nombre del Señor sobre nuestras vidas. Y dice el texto que cuando vino Judá a la torre del desierto y miraron hacia la multitud, he aquí yacían ellos en tierra muertos, porque ninguno había escapado. No hicieron nada. ¿Qué les había dicho el Señor? No es vuestra esta guerra, sino del Señor. No habrá para que peleéis vosotros. Y no pelearon, porque cuando llegaron a donde estaba el campamento enemigo, se habían destruido entre ellos. ¿Y saben qué pasó? Pasó esto. Y dice, y viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. ¿Saben qué quiere decir Beraca? Bendición. Lo que fue un conflicto terrible, lo que fue un problema espantoso, lo que no sabían cómo resolver, lo que los sorprendió, como nos sorprendió a nosotros el COVID, que nos descolocó desde el año pasado hasta ahora, que nos sigue descolocando. Esa situación, cuando la pusieron verdaderamente en las manos del Señor, cuando se decidieron a confiar con toda su alma, porque ellos no sabían qué hacer, pero levantaron sus ojos al Señor, esa crisis se transformó en un valle de bendición. Dice que 3 días estuvieron recogiendo el botín. Así que una situación que comienza con un conflicto imposible de resolver humanamente, se transformó en una situación de bendición con tanta abundancia. Recursos para enfrentar las crisis. Reconocer quién es nuestro Dios. Poner la situación plenamente en sus manos. Confesar nuestra limitación y no asustarnos de estar limitados y fuera de control, sin tener gobierno de lo que está pasando. Pero levantar nuestros ojos al Señor y adorar, postrarnos en su presencia, y si es necesario, cantar a gran voz, y pasados los días seguir adorando y alabando al Señor. Y en el momento que lo estamos haciendo, dice el texto, que el conflicto se vuelve contra el enemigo, y Dios hace que eso que tanto temíamos se transforme en un valle de bendición. Es más, ¿saben cómo termina este pasaje? Termina así. Versículo 28. Y vinieron a Jerusalén cuando volvieron, con salterios, con arpas, con trompetas a la casa del Señor. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra,
cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios les dio paz por todas partes. Resultado: todos los otras naciones enemigas, cuando escucharon lo que había pasado y que el Señor había peleado por ellos, nunca más, durante el reinado de Josafat, salieron a la guerra contra ellos. ¿Por qué? Porque sabían quién era el que los defendía. Dice que el pavor cayó sobre los demás. Vale decir que el miedo que tuvieron al principio, Josafat y su pueblo, se transformó en un pavor, en un terror para sus enemigos. Y te bendigo en este día, para que así sea en tu vida, para que veas la victoria que te da el Señor, cuando de todo corazón te humillas ante Él, esperando solo en Él, y aceptas el desafío de no hacer lo que no puedes hacer, creyendo que si el Señor te lo dijo, lo hará Él, alabando, adorando a Dios, cantando sus maravillas, diciendo: glorifico al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y en la alabanza, el Señor les dio la victoria. Y el miedo de ellos fue terror para sus enemigos. Tremendo. El reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. En todos los ámbitos del reino de Josafat, el Señor estableció prosperidad, paz. Con todo mi corazón, quiero bendecirte en esta noche con esta palabra. Me río porque lo que comenzó con confusión y falta de sonido y líos con el internet, ahora se transforma en una palabra de bendición para tu vida. Bendigo tu familia, bendigo tu hogar, bendigo tu salud, bendigo tu economía. Te bendigo con la gracia de nuestro Dios. Invoco esa gracia porque en el nombre de Jesús son riquezas inescrutables de gracia sobre tu vida, sobre las situaciones que estás viviendo. Bendigo tu vida para que se halle en ti un corazón lleno de confianza en tu Dios, que tus ojos reposen en Él, en aquel que tiene el dominio en el cielo y en la tierra y sobre las naciones del mundo. Que una plena confianza en tu Dios se derrame por la obra del Espíritu Santo en tu corazón y el Señor te afirme en este día y en este tiempo y puedas salir frente al conflicto que estás viviendo declarando que para siempre es la misericordia del Señor en tu vida. Que el Señor sea tu ayudador, que el Señor sea tu consolador, que el Señor sea el Dios de tu victoria. Que el conflicto de hoy se transforme en el valle de Beraca, en el valle de bendición de mañana. Te bendigo, iglesia, te bendigo, hermano, te bendigo, hermana. Que hoy repose paz en todos los aspectos de tu vida de parte de tu Dios. En el nombre precioso de Jesús, que sea así. Amén y amén.